Los juegos de Kirby son conocidos por cómo esta bolita rosada pasa de enfrentar animalitos y arbolitos a literalmente destruir las representaciones bíblicas de los ángeles o directamente pelear con el ser más destructivo del universo. Pero de entre todos estos enemigos que existen se encuentra uno que literalmente es recordado como el más genial de todos, Meta Knight. Este personaje que, bueno, a veces es enemigo y a veces no, vas enfrentando a Kirby incontables veces. Y gracias a los increíbles enfrentamientos que he tenido a lo largo de los años, me pregunté ¿qué tan rápido puedo derrotar a Meta Knight en cada juego de Kirby? Así que el día de hoy nos embarcaremos a través de toda la saga de la pelotita rosada en busca de Meta Knight y derrotarlo en su duelo a muerte con cuchillos. Y para lograrlo tenemos que empezar por el inicio de todo, Kirby Adventure. No me salté Kirby Dream Land. Lo único que pasa es que aparte de que este es el primer juego donde Kirby adquiere su habilidad de copia, también es el primer juego donde Meta Knight aparece. Y este se encuentra en Vegetable Valley. Es la primera zona por la que debemos de cruzar. Y como no podía ser de otra manera, debemos de hacerlo extremadamente rápido. Por lo que nuestra meta aquí será correr e ignorar a todos los enemigos y a su vez buscar poderes que nos aumenten la movilidad, como podría ser Fireball o Fireball. Es la primera entrega de todas, no le pidan demasiado los poderes. De este modo avanzaremos por todos los niveles, llegando rápidamente contra Wispy Woods, el cual tiene un combate que en efecto es un combate y al cual derrotamos muy rápidamente para poder avanzar hacia Ice Cream Island, donde haremos lo mismo pero mayormente bajo el agua. Aunque en este mundo nos introducen los combates contra la armada de Meta Knight, donde tendremos que eliminar a muchos de sus soldados. ¿Eso significa que Meta Knight está cerca? No, por lo que vamos a avanzar hasta Bottle Building, donde tampoco está aquí. Great Cat, no. Yogurt ya, no. Por favor, ¿podrías dejar de enviar a tus soldados y pelear tú? Finalmente, después de toda esta travesía, llegamos a Orange Ocean, un océano naranja en el que tendremos que avanzar, enfrentar oleadas de enemigos y derrotar oleadas de soldados para que en la última puerta contra el jefe se encuentre Meta Knight. Este desgraciado nos ofrece una espada para enfrentarnos a él en un combate realmente feroz, donde vuelan los espadazos, Meta Knight nos hace parries inesperados y yo hago, pues, esto. Y después de unos cuantos golpes, este cae derrotado a la hora y 17 minutos de haber comenzado. Ahora continuaremos con Kirby Superstar, juego que tiene una particularidad muy interesante, y esa es que este juego posee 8 modos de juego distintos, entre los que se encuentran Dynablade, Spring Breeze, Gourmet Race y todo el resto de cosas que no importan. O eso diría, si no hubiera uno que de verdad fuera interesante, y ese es Revenge of Meta Knight, un modo de juego que... no, aún no debemos de hablar de este, ya que para desbloquearlo debemos de ir primero al Dynablade, lugar donde comenzaría esta aventura. Este modo de juego no tiene nada interesante por ser mencionado, ya que literalmente es un avanzar, pasar pantalla, avanzar, pasar pantalla y llegar a un pájaro al que le damos la paliza de su vida para que este se vuelva nuestro amigo. Sí, creo que eso suena mucho peor diciéndolo en voz alta, en verdad. Pero con este pájaro derrotado, desbloqueamos el modo Revenge of Meta Knight. Aquí lo que debemos de hacer es infiltrarnos en el Hal Abarda. Mientras lo hacemos, debemos de ir derrotando a todos los enemigos que encontremos por el camino, hasta llegar a este robot, el cual nos expulsa de la nave. Pero no pasa nada, ya que luego de enfrentar a Wispy Woods y a toda su familia, le robamos una estrella teletransportadora con la que seguramente volveremos a su... Bueno, pero no pasa nada, porque después de esto nos encontramos con el pájaro de antes, el cual nos ayudará a infiltrarnos nuevamente, ya que mientras él nos deja dentro del Jalabarda, él va a distraer a los enemigos para que no disparen con los cañones. Una vez dentro, lo que haremos es destruir todas las partes de la nave una tras otra para ir desmantelándola poco a poco, mientras nosotros escuchamos por los intercomunicadores a los soldados de Meta Knight quejarse de que van a morir. Y después de todo esto, tomamos nuestra venganza contra el robot dorado, cosa que provoca que nos encare Meta Knight. Este combate contra Meta Knight es mucho más espectacular que antes. No solo lo digo por lo que hicimos antes para llegar hasta él, sino que también Meta Knight tiene nuevos movimientos que no va a dudar en utilizar contra nosotros, como este tornado, este corte que hace hacia abajo y muchas cosas más. Y después de un largo dar y recibir, logramos derrotarlo a las... No, esto no ha terminado, ya que este combate continúa una persecución para salir del Jalabarda antes de que este se estrelle
contra el mar mientras Meta Knight nos impide el paso, ya que lo que él planea es hacernos hundirnos con él. Luego de correr y esquivar y correr y esquivar, logramos salir del barco volador, viendo cómo este se estrella con Meta Knight dentro a los 48 minutos y 55 segundos. Y este combate fue tan pero tan espectacular que me hizo querer clasificarle en una tier list del mejor al peor combate. Y por supuesto que este va hasta arriba del todo. Ahora nos toca pasar a Kirby Nightmare in Dreamland. Este juego es un remake del ya visto Kirby Adventure y un remake en toda regla, debido a que debemos de hacer exactamente lo mismo que en su predecesor, nivel por nivel, paso por paso y enemigo por enemigo. Por lo que mientras el bando del pasado avanza hacia Meta Knight, yo les voy a contar sobre el patrocinador de este video, Temu, que gracias a su tercer aniversario está de fiesta celebrando el Shopping Zero, donde utilizando el código que está en pantalla y el link de la descripción, absolutamente todos los usuarios pueden disfrutar de unas ofertas literalmente fuera de este mundo. Yo que tú iría a aprovechar esta oferta que es imperdible, y muchas gracias a Temu por patrocinar este video. Y mientras todo esto sucedía, finalmente llegamos a Orange Ocean otra vez, y sobre todo a Meta Knight, donde tendremos un combate de lo más aburrido, ya que es un reciclaje del de Kirby Adventure. 1 hora y 6 minutos y vas para este lugar de aquí. Decepcionante en verdad, pero esta decepción acabará en Kirby and the Amazing Mirror, donde este tiene un detalle importante que aún no vamos a ver, ya que primero debemos de comenzar la aventura, donde correremos con Kirby por un escenario hasta llegar al laberinto de los espejos. Y aquí es donde todo esto se pone interesante. Este juego es un Metroidvania, que para los que no sepan qué es, confórmese con saber que podemos ir a donde queramos, siempre y cuando cumplamos con los requisitos necesarios. Y justamente de eso es lo que nos vamos a apoyar, ya que debemos de ir de la zona 1 a la zona final. Y para llegar hasta aquí de manera completamente rápida, debemos de correr por el laberinto siguiendo una ruta demasiado específica, donde requeriremos de poderes muy específicos y conseguiremos en el camino donde vamos, como por ejemplo el cohete. Así llegaríamos de la ruta arcoiris a la mansión Luz de Luna, donde derrotaríamos al jefe muy fácilmente para desbloquear un camino que nos lleva a la gruta del repollo. Y aquí es donde tenemos que aprovechar al máximo los poderes, dado que de la gruta del repollo podemos saltarnos todo lo demás. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simplemente utilizando la ayuda de los otros Kirbys que nos acompañan y que salieron de la nada, pero gracias a ellos podemos derrotar jefes que no deberíamos de derrotar. Y así llegamos a la entrada de las ruinas Rábano, donde luego de hacer un laberinto exagerada e innecesariamente complejo, enfrentamos a un Master Hand que nos da los poderes de Super Smash Bros, con los que podemos avanzar lo poco que nos queda para poder reventar a Meta Knight. Este combate fue cuanto menos reñido, ya que sin mejoras de daño y sin mejoras de vida, sumado a que Meta Knight aguanta mucho daño, esto se vuelve un completo infierno, donde luego de muchos intercambios de golpes, logramos derrotarlo a los 20 minutos y 45 segundos. Y si tengo que calificar esto, lo realmente interesante no fue Meta Knight, fue la manera de llegar a él, por lo que creo que es justo colocarlo en esta parte de aquí. Y ahora pasaremos a Kirby's Quick Squad, donde voy a ser sincero, solo tenemos que terminar el juego, o bueno, muy cerca, ya que Meta Knight se encuentra a solo un mundo del mundo final, por lo que solo debemos de avanzar por los niveles de este juego, eso sí, siempre recolectando los cofres grandes de cada nivel, ya que si no lo hacemos no podemos ingresar a la isla donde se encuentra Meta Knight, por lo que luego de una visita a todos los mundos y pasar por todos los niveles de estos, enfrentando a las ratitas que hay por aquí, llegamos hasta Secret Sea, una isla perdida que es donde el Jalabarda cayó cuando lo tiramos al mar en Superstar. Aquí debemos de saltar al mar para poder ingresar al interior de la nave, donde resulta que Meta Knight siempre se encontró, y se nota que este no estuvo perdiendo el tiempo, ya que aprendió ataques ultra devastadores que nos hacen muchísimo daño y encima tiene muchísima vida, haciéndole un combate muy genial. De igual manera logramos derrotarlo de un espadazo a la hora y 45 minutos de juego. Curiosamente obtenemos
teniendo uno de los mejores combates de la saga hasta el momento. Y esto no se quedaría para nada atrás en Kirby Superstar Ultra. Sí, otro remake donde al comenzar a jugar y avanzar por Dynablade y Meta Knight Revenge me daría cuenta que no solo debemos de hacer exactamente lo mismo que en Superstar, sino que es literalmente más lento. Es que, o sea, por favor, vean esta parte de aquí. Kirby, ¿te quieres apurar? De igual manera, llegamos hasta Meta Knight, el cual mejoró aún más su combate utilizando movimientos de Squeak Squad y a su vez movimientos de Kirby, creando así la experiencia definitiva de combate y siempre culminando el juego con la huida de Kirby en motoneta, escapando de la caída del Jalabarda y derrotando a Meta Knight a la hora y 15 minutos de juego. Y aunque en verdad sea un reciclaje, este juego tiene un muy buen combate, colocándolo hasta arriba sin ningún tipo de duda. Y ahora damos el salto al 3D con Kirby Triple Deluxe, juego que es exageradamente... No. Esto tan importante lo descubrirán luego de que nosotros comencemos el juego con Kirby, donde tendremos que avanzar por los niveles, derrotando enemigos y desplazándonos de la forma más rápida posible, mientras recogemos las semillitas que son completamente necesarias para avanzar por la aventura. Y de este modo completaríamos el primer mundo rápidamente, y el segundo mundo también, y el tercer mundo también, y el cuarto mundo también, y el quinto mundo también, y el sexto mundo también, y el séptimo mundo también, y el jefe final también, ¿dónde está Meta Knight? Verán, en este juego no se encuentra Meta Knight, sino que se encuentra Dark Meta Knight, que viene a ser lo mismo, pero diferente. Y este combate contra Meta Knight se encuentra únicamente en un modo de juego que se desbloquea tras completar toda la aventura. Pero esa no es la única sorpresa, ya que este modo se trata de completar nuevamente la aventura, solo que esta vez con las versiones más poderosas de los jefes y sobre todo con King Dedede. Avanzar por los mismos niveles que Kirby es algo increíblemente sencillo, puesto que nuestro querido amigo Dedede tiene el poder más roto de este juego, el martillo, con el que destroza absolutamente a todos los enemigos normales, super enemigos y jefes, avanzando jefe tras jefe, martillazo tras martillazo, hasta derrotar a la reina Sectonia, a un Dedede oscuro sacado de la chistera y llegando con Dark Meta Knight, el enemigo más poderoso de todo el juego, que cuenta con ataques devastadores, combos ultra potentes y, por si no fuera suficiente, una fase 2 donde amplifica todo al 200%, con cuchillas que salen del suelo, ataques aéreos increíbles, golpes del cristal que al golpearlo nos devuelven el daño y mucho más. Pero nada de eso era suficiente para derrotar a Dedede, culminando con Dark Meta Knight de un martillazo giratorio en toda su oscura cara a las 6 horas y 17 minutos. Sí, 6 horas y 17 minutos. Pero he de decir que este combate es el mejor de todos hasta el momento y con mucha diferencia. Y estoy seguro que con lo que vieron no tengo que justificar mi respuesta. Pero es momento de relajarnos un poquito con Kirby Planet Robobot, donde, bueno, tendremos que pasar unos cuantos niveles. No tomará ni de cerca 6 horas, pero también queda un largo tramo. Así que lo mejor es comenzar con Kirby en su nueva aventura. Y en verdad, esto es algo mucho más fácil que en Triple Deluxe, ya que si bien debemos de correr muy apresuradamente mientras recogemos algunos cubos tecnológicos en los niveles, la nueva mecánica que son las armaduras de combate hace que esto sea insanamente más sencillo. ¿Por qué? Pues vean lo rotas que están estas cosas. Hacen que correr por todos los mundos destruyendo y erradicando toda vida enemiga sea un mísero chiste. Es que, por favor, vean esa overkill que le hace ese enemigo hecho de tornillos. De este modo llegamos al cuarto mundo de este juego, donde se encuentra otra imitación de Meta Knight, Mecha Knight. Este robot está rotísimo, ya que a diferencia de todas las versiones anteriores vistas, este desgraciado de verdad es un ser distinto, con un moveset completamente nuevo, láseres, espadazos, campos de energía, escudos a base de tajos rápidos, misiles. Todo lo que hace lo hace genial, aunque ni con todo ese equipamiento pesado pudo derrotar a Kirby cayendo ante él a la hora y 43 minutos. Aunque eso sí, su derrota no tiene nada que ver con la posición de su combate, ya que este va para arriba 100%. Así que pasemos a Kirby Star Allies, juego donde nuevamente
Sinceramente, no les voy a mentir. Lo más interesante es que podemos reclutar a Bandana D como compañero. No miento, literalmente sin contar el hecho de que este juego es Kirby Endgame, no nos exigen nada más que completarlo sin pararnos a buscar nada. Ni rompecabezas, ni nada. Solo es correr y correr y correr, matar jefe y correr y matar jefe y correr y ¡oh! Llegamos con Meta Knight, que tiene uno de los combates más... Bueno, creo que todos lo esperan, ¿no? De uno de los combates más aburridos y sosos de todos. Y es que, no lo culpo, combatir contra 4 desgraciados en un campo de batalla diminuto no es algo del agrado de mi persona tampoco. Y por obvias razones, este cae rápidamente a los 43 minutos y 50 segundos. Y por supuesto que su combate va hasta lo más profundo de eso. Aquí no. Agréguenle una peor. Listo, ahí mero. Así que pasemos directamente a Kirby and the Forgotten Land. Aquí la misión es muy simple: llegar hasta el mundo 3 de este juego y vencer a estos 3 jefes. Por lo que, puestos manos a la obra, nos disponemos a comenzar los niveles. Y aquí hay un detalle imprescindible, y es que en cada nivel debemos de buscar a los Waddle Dees, que son los que nos abren las puertas para enfrentarnos a los jefes, que si bien no son muchos los que debemos de rescatar, es importante no olvidarlos por el camino para no retrasarnos. De este modo llegaríamos a Johnny, el cual vencemos exageradamente fácil, al igual que Wispy Woods y al igual que a Zarparina. Y una vez completado esto, al volver a la aldea nos estará esperando Meta Knight en un coliseo que construyó precisamente para enfrentarnos a nosotros, por lo que seleccionamos la copa Meta Knight y entramos al combate, donde nos estaría esperando el caballero con apariencia vampiresca. Este combate está lleno de frenetismo y emoción. Meta Knight tiene combos increíbles, ataques nuevos y únicos, un dominio del escenario nunca antes visto en un enemigo, y sobre todas las cosas, al igual que nosotros con Kirby, él también puede hacer esquives perfectos. Eso sin contar que tiene 2 ultimates que son muy peligrosas. Después de una tanda de golpes, esquives, posicionamiento y tajos mortales, logramos derrotar a Meta Knight con un esquive perfecto a la hora y 40 minutos de comenzar este juego. Y no creo que deba justificarme. Meta Knight es una bestia en este juego, terminando con la posición... aquí no. Aquí, la posición más alta de todas las antes vistas. Y con la tabla de tiempos y de posiciones de esta forma, termina este recorrido. Si quieren ver cómo derroto a King Dedede o te interesa otro tipo de temática, aquí hay más videos para que disfrutes. También muchísimas gracias a los miembros del canal y a las personitas que me hacen dibujitos. En verdad lo aprecio muchísimo. Sin nada más que decir, me despido. Chao.